Actualmente el escenario económico tiene distintos panoramas. Chile en desaceleración con inflaciones cambiantes y bajas en las tasas de interés. Europa y Estados Unidos luchan por recuperar sus niveles de crecimiento, ambos con inflación baja, y China también da pelea por mantener su alta expansión. Esto con un dólar recuperando su vigor y bolsas mundiales con resultados mixtos. En este momento, con estos factores y también muchos otros, ¿cuáles son las mejores opciones de inversión? Queremos conocerlas con Manuel Bengolea, gerente general de Octogone. Manuel, muchas gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias por convidarme nuevamente. A ver, con este escenario que te acabo de describir, llega un cliente que te dice, Manuel, recomiéndame, ¿qué hago con mis ahorros? ¿Qué es lo primero que le dices? A ver, yo le diría que en general, si el tipo es muy averso al riesgo, en renta fija, bonos, en general yo creo que hay cosas atractivas. Yo diría más en dólares que en pesos, y si tuviera mi dinero ya en pesos, lo tendría en pesos y en UF. Todavía no estoy tan claro que la caída en inflación que va a haber, que no me cabe la menor duda, sea lo rápido que muchos esperan. Por lo tanto, tendría un poquito de los dos. Yo creo que el dólar, que es la gran interrogante que todos nos hacemos, si ya está caro para comprarlo, yo creo que efectivamente Chile, el peso se ha apreciado mucho más que cualquier otra moneda comparativa. El ron sudafricano, el real brasilero, la moneda de Perú. Yo diría que hay algo del clima político que está reflejado ahí. Pero yo no lo veo tan malo tampoco a la larga, porque yo creo que el dólar también ha sido empujado por la aceleración más allá de lo esperado que ha tenido Estados Unidos, y por la desaceleración, y más que la desaceleración, esta como falta de dinámica que tiene China, y como todos sabemos, el gobierno chino también está un poquito escaso ya de municiones como para darle un impulso y hacerla crecer más del 7,5. De hecho, el consenso de mercado es que crezca más cerca del 7 que el 7,5 el próximo año. Con lo cual, ¿no es cierto?, la demanda por cobre, que es el principal producto que tiene Chile, y siendo China su principal cliente, ¿no es cierto?, probablemente los precios no suban mucho y eso va a mantener el dólar por arriba. Y hay que agregarle lo político, digamos. Ahí no soy experto político, digamos, pero tengo mis propias visiones. Yo no tendría miedo todavía con el dólar. Entonces, por ejemplo, ciertamente no lo vendería. Pero entonces la persona que está viendo ahora el dólar en 600 pesos, hoy día cerró en 599, ¿podría entonces ser un buen refugio en estos momentos, pensando que analistas creen que va a estar en 620 a fin de año? No, vamos a ver qué es lo que tiene que hacer la Fed, que algunos creen que ya en el primer trimestre del próximo año podría empezar a subir las tasas de interés. Yo creo que no va a ser el primer trimestre, yo creo que va a ser más allá por el segundo trimestre, tercer trimestre, pero independiente de eso, el dólar va para arriba. Mira, yo le diría, si uno va a comprar dólares para dejarlos debajo del colchón, abstente. Si uno compra dólares y realmente los quiere invertir, yo creo que hay cosas muy atractivas con un potencial de rendimiento bastante alto, dependiendo del riesgo, en muchos mercados en el mundo. Desde luego las acciones, ¿cierto? Estados Unidos. ¿Qué mercado hay que mirar con atención? A ver, a mí me encanta Europa. Si uno mira lo que ha pasado este año, Europa ha bajado y Estados Unidos ha subido. Entonces, si uno mira para atrás, uno dice, pucha, mejor Estados Unidos, pero la verdad que esto se trata de mirar para adelante. Yo creo que al final la ECB va a ceder y va a tener que hacer un plan tipo relajo cuantitativo como el que hicieron en Japón o en Estados Unidos. Y el presidente del Banco Central Europeo ya mencionó algo de eso ayer lunes. Sí, pero tiene que implementarlo. En cuanto a la plata, ¿no es cierto?, empieza a llegar a la calle, yo creo que Europa va a tener un buen salto, y hay que tener en cuenta que Europa está rezagado en términos de valorizaciones con respecto a Estados Unidos en alrededor del 30%. Entonces, a pesar de que no es atractivo, hasta ahora no ha sido atractivo Europa, yo sí le creo, y a mí sí me gusta mucho Europa, y ahí hay rentabilidades muy, muy atractivas. Sobre todo, ¿no es cierto?, cuando uno compra Europa es euro, ¿no es cierto? El euro es una moneda que le queda, yo creo, todavía un poco por devaluarse, pero yo creo que las ganancias en la rentabilidad accionaria en Europa van a ser suficientemente atractivas. Manuel, en el último tiempo han salido informaciones de que los fondos mutuos han aumentado bastante su fondo administrado. Se habla de que ya completan 46.000 millones de dólares en agosto del año pasado, de este año, lo que representa un crecimiento de más o menos 27% respecto a agosto de 2013. ¿Es una buena opción los fondos mutuos para poner su dinero? O sea, obviamente lo es, cuando uno, ¿no es cierto?, está pensando, sobre todo si está empezando en invertir afuera, que yo creo que hay parte de eso, de ese crecimiento, tiene que ver con la inversión afuera, donde las alternativas son más limitadas si el monto de dinero es más modesto.
Yo creo que sí hay buenas alternativas. También hay buenas alternativas no solamente en los fondos mutuos. En Chile existe la posibilidad de comprar índices directamente en la bolsa. ¿No es cierto? Los índices son alternativas que son mucho más económicas que los fondos mutuos de los bancos. Y la verdad que si yo quiero comprar el SP500, que es el índice típico, mejor comprarlo directamente que estar pagándole bastante caro a un administrador para que me maneje ese dinero. Para alguien que tiene un horizonte de inversión a corto plazo, ¿qué se le puede recomendar? A corto plazo, siempre renta fija, por definición. Las acciones son para largo plazo, uno tiene que tener algo estómago, tiene que hacer una análisis introspectivo para ver si tiene, ¿no es cierto?, esa aversión al riesgo o ese, ¿no es cierto?, cariño por el riesgo, por ponerlo así. Yo te diría que, no, al corto plazo, renta fija y nada más. Para largo plazo entonces tenemos renta variable, que son las acciones. ¿Hay algún otro que podamos ver? Yo creo que en Chile hay algunas acciones que son relativamente atractivas, sobre todo aquellas acciones que no dependen tanto del ciclo económico y que tienen buenos dividendos. Porque esos buenos dividendos me compensan de alguna manera lo que hoy día no recibo en los depósitos a plazo producto de la baja tasa del Banco Central. Y como son relativamente inmunes a los ciclos económicos, las empresas siguen con un rango de utilidades que no depende tanto del ciclo económico. Esas acciones yo creo que hoy día son atractivas. Uno podría pensar en que una buena inversión sería acciones, por ejemplo, en constructoras, teniendo en cuenta que se está hablando del presupuesto 2015 y que debiera tener un alto componente contracíclico. Uno al tiro piensa en obras públicas. Sí, pero cuidado, que las empresas constructoras... Habría que ver cuál es la empresa constructora, porque hay empresas constructoras que se dedican nada más que al mercado inmobiliario que no se van a ver beneficiadas. Al revés, es un sector súper cíclico. Objetivamente, aquellas empresas que se dediquen a las obras públicas, que es donde probablemente por el efecto contracíclico que está tratando de hacer Hacienda, se vean beneficiadas. Pero hay que tener claro cuando uno compra esa acción qué porcentaje es de obras públicas y qué porcentaje es del mercado inmobiliario. Y de hecho, hay constructoras que son 100% dependientes del mercado inmobiliario. Commodities, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el oro? Que me acuerdo hace un par de años, hace un año también, se hablaba mucho de cómo estaba subiendo el precio del oro. ¿Cómo está ese sector? Todos los sectores commodities son altamente dependientes de China. Acabamos de hablar de que China, el crecimiento va a ir decreciendo. No estoy diciendo que vaya a caer en una recesión ni nada parecido en un aterrizaje forzoso. No, pero vamos a ir hacia el 7, probablemente 6,5. Con lo cual la demanda por commodities probablemente tiende a temperarse, ¿no es cierto? Lo que está viendo China es cómo maneja una transición de ser un país muy importador de materias primas a ser un país que esté más enfocado en la parte de consumo interno. Un poco quiere copiar el estilo norteamericano en ese sentido. Así es. Y el consumo interno no demanda tanto commodity del que tenemos nosotros, por lo menos, ¿no es cierto? Así que yo creo que, a mí no me gusta el commodity, yo creo que el oro depende de China y depende también de las expectativas de inflación. Pero las expectativas de inflación, como tú lo acabas de decir, por lo menos en los países desarrollados, son bajísimas. O sea, hay muy poca preocupación por la inflación. Las personas con poca aversión al riesgo piensan inmediatamente en el depósito a plazo. El depósito a plazo, se sabe, no genera muchas ganancias, como por ejemplo lo podrían ser las acciones. ¿Cómo está esa herramienta precisamente para las personas que solamente quieren poner su dinero en algo que les genere ganancias sin tener que estar mirándolo día a día? Yo creo que, la verdad que la gente que no tiene estómago para el riesgo, el depósito a plazo es un buen mecanismo, pero se va a dar cuenta que el depósito a plazo hoy día paga muy poco, ¿no es cierto? Yo creo que existen alternativas de bonos corporativos chilenos, de muy buenas empresas que dan 1,5%, 2% más de repente, que valen la pena. Y por último, como te digo, también evaluar la posibilidad de acciones que son muy conocidas, que no dependen ¿no es cierto?, del ciclo económico y que tienen muy buenos dividendos, o sea, dividendos de 5, 6, 7% al año, que es muchísimo mejor que un depósito a plazo. Por eso, digo yo, hay que evaluar bien, pero también uno tiene que estar dispuesto a tener estómago para enfrentar fluctuaciones. Bueno, esa es la gracia de las inversiones, no están exentas de riesgo, algunas más, algunas menos. Manuel, muchas gracias por este panorama de las inversiones. Gracias a ustedes nuevamente. Bueno, con este análisis de cómo invertir nuestros ahorros en estos momentos de distintos frentes en el panorama económico, terminamos esta agenda del martes. Como siempre, les invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.